Sí, y otro tema que también ha generado preocupación, ¿qué pasa con las cuentas de electricidad? Hay algunos pronósticos que indican que van a subir las cuentas incluso hasta un 10% más por este servicio. Molestia a los consumidores que se suma a los costos por los cambios en estos medidores inteligentes. El presidente Piñera se refirió a este tema. Fue claro, el usuario paga todo. Queremos conversar sobre este y otros temas. Nos acompaña la ministra de Energía, Susana Jiménez. Ministra, muchas gracias por acompañarnos aquí esta mañana. Encantada, muy buenos días. Y la verdad que han habido días de cierta confusión, de duda respecto a quién finalmente va a pagar este recambio de los medidores inteligentes, pero ya ayer fue el propio presidente Sebastián Piñera quien zanjó la discusión, dijo, el usuario paga todo. Y ahí surge la primera duda, ¿por qué en este caso, si los medidores van a ser propiedad de las empresas, debe ser el usuario, el cliente, el que finalmente pague por esto? Sí, bueno, comprendemos la preocupación que esto ha generado. Sin lugar a dudas, es algo que se nos vino marzo todos y que se suma a las preocupaciones habituales de este mes. Lo cierto es que ha habido una cierta confusión con el tema de los medidores. En diciembre del 2012 se aprobó un cambio normativo que impone mayores exigencias para las empresas distribuidoras. Esto no solo incluye este recambio de medidores del que estábamos hablando, sino que también la obligación de bajar los tiempos de interrupción del servicio, de disponer de call center para atender los reclamos, etcétera. Todas estas mayor calidad de servicio que se le exige involucra inversiones que son asimilables a cuando se hacen extensiones de redes, cuando se hacen cambios de transformadores, cuando hay que reponer postes. Finalmente es toda infraestructura que se requiere para prestar el servicio con la calidad que le estamos exigiendo. Pero son inversiones que finalmente paga el cliente, no la empresa. Claro, el cliente paga por el servicio de electricidad con la calidad que nosotros le imponemos a la empresa y por lo tanto esto pasa a formar parte de todos esos activos que deben ser remunerados a través de la tarifa. Pero este recambio en todo caso es paulatino, es de 7 años y por lo tanto también su incorporación, esta inversión se reconoce en la tarifa, pero en forma gradual, consistente con la gradualidad que se exigió para el recambio de estos medidores. Claro, o sea, para que quede claro lo que dice el presidente Sebastián Piñera, el usuario paga todo finalmente en este tipo de situaciones o en este tipo de empresas. Lo digo porque hay otras empresas comunes y corrientes, no reguladas como en este caso, en las cuales si quieren hacer una inversión, una mejora, un cambio, finalmente eso sale de sus utilidades, de sus ganancias. ¿Por qué en este caso tiene que ser solamente el cliente el que cargue con ese mayor pago? Claro, porque esto es una industria regulada. ¿Eso qué significa? Que no puede de establecer sus precios libremente, sino que la tarifa se le fija desde la autoridad y la forma en que se determina ese precio regulado es que se modela una empresa que fuera eficiente, completamente eficiente, de distribución eléctrica, se ven todos los costos y las inversiones que tiene que hacer para prestar el servicio con las características que se le exige y a partir de eso y una cierta tasa de rentabilidad se fijan las tarifas. Por lo tanto, se le impone esta obligación, pero siempre las inversiones se remuneran de la forma más eficiente. Acá no es que cada empresa pueda decir tengo todos estos gastos y por lo tanto me los tienen que remunerar a través de la tarifa. Se hace un proceso, se modela esta empresa eficiente y eso está a cargo de la Comisión Nacional de Energía y la fijación tarifaria del Ministerio de Energía. Claro, sí. La duda que ahí me surge es si acaso es este el mejor sistema desde la perspectiva de que si se traspasa todo al cliente, al consumidor, podría transformarse incluso en un freno para eventuales mejoras o inversiones, porque la empresa podría decir, bueno, me va a traer problemas esta mejora, esta inversión que haga, porque esto se va a traspasar después a las cuentas de la luz. Claro, pero no es una decisión tan libre, porque de alguna manera nosotros le exigimos un estándar de servicio, eso se hace un seguimiento, se fiscaliza por la Superintendencia de Electricidad y Combustible y se sanciona cuando no se cumple, habiendo incluso compensaciones para los clientes. Por lo tanto, el rol nuestro como gobierno es precisamente verificar que estas inversiones se hagan y que se preste la calidad de servicio que le estamos exigiendo.
Por lo tanto, es un poco distinto a un mercado libre en el cual cada uno decide cuánto invierte y cuánto cobra. Acá se le está diciendo cuál es la calidad de servicio que tiene que prestar y por lo tanto las inversiones que requiere eso, y eso se remunera en la tarifa. Claro, dijo también ayer el presidente Sebastián Piñera, tomaremos todas las medidas para que el efecto neto del medidor sea reducir las tarifas eléctricas. ¿Es eso factible? ¿Qué tipo de medidas se pueden tomar para que esto en un plazo determinado se traduzca en una baja en las cuentas? Bueno, eso es muy importante porque la verdad es que es entendible que la discusión ha girado en torno al costo, pero ha faltado probablemente conocer cuáles son los beneficios que van a traer aparejados estos medidores. El hecho de que tengamos estos medidores inteligentes nos va a permitir hacer un seguimiento en línea de nuestros consumos. Por lo tanto, se va a saber cuándo se está sobreconsumiendo o se va a poder tomar medidas de eficiencia energética asociadas a ese perfil de consumo que hoy día no conocemos a través de nuestros medidores. Adicionalmente, bueno, ya hablábamos antes, van a haber menos interrupciones, menor tiempo en la reposición, etcétera. Pero además va a permitir al cliente realizar muchas acciones. Por ejemplo, hoy día el cliente ya no es un mero consumidor, ya no solo le compra energía a la empresa distribuidora, sino que también crecientemente está produciendo energía, por ejemplo, con paneles solares en sus techos. Produce energía para autoconsumo, pero lo que le sobra lo inyecta a la red y con eso reduce su tarifa. Hoy día el que quiere hacer eso tiene que comprar un segundo medidor porque el medidor tradicional no le sirve para eso. El medidor inteligente sí, por definición es bidireccional, entonces mide el consumo y las inyecciones. El día de mañana, porque hay que prepararse para un cambio que está para un mundo que está cambiando vertiginosamente, vamos a poder gestionar la energía, es decir, cambiar nuestras conductas de consumo y ahorrar a través de eso. Vamos a poder almacenar energía e inyectar a la red cuando la tarifa está más alta, etcétera. Todas esas medidas que solo son posibles a través de un medidor inteligente van permitiendo que las personas administren su consumo y generen importantes eficiencias. Nosotros estimamos que eso supera con creces el costo adicional que significa un medidor inteligente. Claro, pero eso ¿en qué momento o en qué plazo se podría traducir efectivamente en una reducción en los precios que se pagan en las cuentas de la luz? Tan pronto tengamos los medidores inteligentes instalados, adicionalmente nosotros estamos trabajando en una ley de distribución que justamente lo que busca es generar todos estos nuevos servicios y oportunidades para los clientes y por lo tanto es algo que está muy cerca en el tiempo, pero para eso necesitamos modernizar nuestra red y eso pasa inevitablemente por cambiar los medidores. Sí. ¿Qué pasa si una persona se niega y no quiere que le hagan este cambio de medidor? Bueno, hoy día la obligación legal está en las empresas de distribución, por lo tanto son ellas las que están obligadas a acercarse, a notificar y a informar a las personas para que éstas estén dispuestas a hacerlas entrar a su casa. Hoy día, claro, no hay una obligación legal, nadie puede obligar a alguien que deje entrar a su casa. ¿No hay algún tipo de sanción establecida para aquella persona que se niegue? Hasta ahora lo que hay es que la empresa va a tener que notificar a la superintendencia y la superintendencia va a tener que definir qué pasa en aquellos casos, hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa, pero yo no puedo evitar hacer un llamado a las personas de sumarse a este cambio tecnológico porque la verdad es que, como te decía antes, estamos viviendo una transformación energética que abre muchas oportunidades para los consumidores y por lo tanto requerimos de este cambio, hay que sumarse a este cambio tecnológico porque va a traer buenos y importantes. Claro, lo que pasa es que ha generado también desconfianza toda esta discusión, como se ha dado, el enterarse de que finalmente van a ser los consumidores quienes van a pagar por este cambio. Y hay otros que incluso temen respecto de qué va a pasar con esos datos, se va a poder saber minuto a minuto si acaso hay una persona al interior de la casa, porque ahí va a estar en este indicador si acaso se está o no gastando luz. ¿Qué pasa incluso si pudiese ser hackeado este medidor inteligente? O la duda que otros planteaban, ¿va a medir
todo, es decir, puede que incluso aumenten las cuentas de la luz, no sé, pensando en aquellos enchufes que quedan, como los del cargador de un celular, que quedan enchufados pero no se están usando, puede que incluso eso traiga un aumento en las cuentas. ¿Qué pasa con toda esa desconfianza que hay con el sistema? Han habido muchas dudas y es bueno poder aclararlas. Estos medidores miden lo que se consume, hay ninguna razón para pensar que pudieran medir distinto de un medidor tradicional, salvo que el medidor tradicional tuviera algún tipo de defecto o anomalía. Por lo tanto, esa preocupación no debiera existir. El consumo de los artefactos cuando están apagados hoy día también se mide. Nosotros hacemos muchos talleres de eficiencia energética y les contamos a las personas, hay algo que llamamos el consumo vampiro, que es justamente cuando están todos los artefactos apagados, igualmente siguen consumiendo. Entonces en la noche, cuando apagamos el televisor, pero está enchufado, dejamos el cargador del teléfono aunque no esté cargando, dejamos el hervidor aunque no esté funcionando, siguen consumiendo y ese consumo puede llegar a representar hasta el 10% de una cuenta tipo y un 10% de la cuenta mensual. Entonces es un consumo que igualmente registran los medidores. Ahora, hay un tema bien importante porque estos medidores inteligentes también traen otros beneficios, por ejemplo, el hecho de que ya no haya que estar avisando cuando se corta la luz, porque va a estar el registro en línea, y además recordemos que al 2018, por ejemplo, hubo cerca de 30.000 reclamos por errores de medición, por ejemplo. Bueno, eso ya va a dejar de ocurrir porque va a ser en línea, no van a haber esos errores y el seguimiento que hablábamos antes que se va a poder hacer del perfil de consumo justamente va a permitir también a las personas poder fiscalizar que lo que se le está cobrando es lo que está consumiendo. Muy bien, ministra, muchas gracias por habernos acompañado acá esta mañana. Muchas gracias a ustedes.